Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este día 2 de esta semana, súper importante con un montón de speakers que vienen compartiendo. Bienvenidos, vayan sumándose, acercándose. Estamos en el día 2 y esta es la primera charla. Soy Natalia Notar. Voy a estar abriendo y contándoles algunas cosas para que luego sirvan para pensar todas las demás que vienen. Las posteriores charlas van a ser más técnicas, se van a meter en un montón de cosas que después al final les voy a contar para que sepan y para que puedan calendarizar algunas cosas que van a estar en este stage y en otras sesiones. También vamos a dejar tiempo para las preguntas, pero esta charla, que es la primera, el opening del día de hoy, se llama El futuro llegó, crear tecnología para una sociedad post-COVID-19. Nada más y nada menos que esto. Si me permiten, lo primero que hago es presentarles, sobre todo para contarles desde dónde hablo. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, después me especialicé en transformaciones digitales y en transformaciones culturales, y estoy haciendo mi doctorado en Ciencias Sociales. Desde muy chica hice televisión, me dediqué a hacer televisión. Las y los que nos están escuchando seguramente que conocen algunos programas de los que tuve la suerte de liderar. Les voy a nombrar algunos para que se rían nada más. Yo no les puedo ver las caras, pero si ustedes por ahí se pueden reír conmigo, Amazing Race, Latino American Idol, Project Runway, muchos programas de Argentina, algunos de Chimentos, y me dediqué a contar historias, siempre de alguna manera vinculada con la tecnología. En principio, con los software que tenían que ver con contar estas historias, aquellos que me daban herramientas para poder conocer cómo me acercaba más a los usuarios y a sus emociones y a sus expectativas. Y después de pasar por mucho de la televisión, me acerqué al área de contenidos de Google YouTube. Un área de contenidos de Google YouTube, porque tiene muchas, y en 2018 y parte del 2019 estuve cada vez más abrazada a que contar tenía que ver con producir tecnología, sobre todo en el siglo en el que nosotros vivimos. Pero la charla que estamos empezando y que la intención es que todas las demás que vengan y las que ya hayan escuchado, si pueden, las crucen con esta que vamos a tener ahora, porque ustedes tienen el mayor capital, sin lugar a duda, aquellos que se dediquen al desarrollo, a la programación, uno de los mayores capitales o el mayor capital que necesitamos en este siglo. Si lo pueden cruzar con las variables sociales, es imparable lo que pueden hacer y lo que pueden contar. Por eso queremos dar algunas herramientas para que puedan hacerlo. Como les contaba, trabajé en la tele, después pasé a trabajar en las plataformas digitales, sin lugar a dudas, unas que todo el mundo quería trabajar. Cuando me llamaron para estar ahí fue sumamente emocionante. Pero es la última experiencia, la que me llega a finales del 2019, la que va a ser nuestra guía. En el 2019 me llaman para remodelar y dirigir la licenciatura en medios de la Universidad Abierta Interamericana. Los que no están en Argentina, les cuento que la Universidad Abierta Interamericana es una de las más populosas que tenemos acá. Tiene 30.000 alumnos, 42 carreras de grado. Es como una universidad de mucha gente. No hablamos de una universidad de élite, sino al contrario, de una no élite, no del conocimiento, sino de la cantidad de gente que logra y que va a esta universidad. Y me toca remodelar la carrera de medios, la licenciatura en medios de comunicación. Y me encuentro, una vez más, con lo que ya me había pasado en la tele y con lo que ya me había pasado en un montón de otros lugares, que las mujeres, las asistentes de esta carrera, seguían vinculadas a todo lo que tenía que ver con lo más blando, si podemos nombrarlo de esa manera. Seguían vinculadas a diseñar vestuario, seguían vinculadas a guionar, a producir, a diseñar arte, que es hermoso y está muy bueno, pero estaban poco vinculadas con la posibilidad de crear tecnologías. Y atenti, no solo con la posibilidad de crear tecnologías, sino que lo que hicieran estuviera vinculado con esas tecnologías que iban a crear. Esta licenciatura que les cuento, que es mi trabajo actual, dirigir esta carrera y remodelarla, tiene como objetivo egresar gente que pueda contar historias y que pueda dominar y manejar las tecnologías que se necesiten para esas historias. Editar, fotografiar, grabar, crear aplicaciones, hacer videojuegos. Bueno, me encuentro que las mujeres, las alumnas que estudiaban esta carrera, poco tenían que ver con esta parte.
seguían de alguna manera restringidas a hacer la otra parte, casi como si todavía no hubiese permiso para afianzarse en ese lugar. La llegada de una directora mujer, sin lugar a duda, hizo que esto se pusiese arriba de la mesa sin ninguna posibilidad de evitarlo. Armamos un laboratorio de introducción a todas estas competencias, a estos skills que nuestras alumnas todavía no tenían. Cómo acercarse a ese lugar. Les voy a spoilear que el laboratorio salió muy bien y que trabajamos sobre 3 ejes. Junto con la gente que me ayudó a armarlo, junto con los profesionales, los cientistas sociales, los programadores que me ayudaron a armarlo, trabajamos sobre 3 ejes que tenían que ver con qué era importante darle como herramientas para crear tecnología en este mundo que venía, en esta era digital, de transformación digital, ahora de aceleración digital y ahora en esta era post-COVID. Por supuesto, todos estos ejes los tuvimos que revisar cuando en diciembre de 2019 se conoció la noticia de que había un virus que podía causar problemas y definitivamente en el 2020 esto se transformó en una pandemia. Así que como les decía al principio, estos 3 ejes son aquellas cuestiones por las que si tuviésemos que decir cómo pasar todo lo técnico, cómo pasar la reinvención que cada uno de ustedes esté pensando, cómo pensar la conversión que cada uno de ustedes esté pensando, estos son los 3 ejes que nos parecen los más importantes para crear tecnología significativa, para crear aquellos productos de tecnología, aquellas aplicaciones, software, no quiero poner palabras, pero para crear todo aquello que sea significativo. No era lo mismo en el neolítico, ni en el paleolítico, ni en la era post-COVID. Estos 3 ejes están atravesados ineludiblemente por lo que nos está pasando en este momento. Y para no dar más vueltas, me voy a meter en el primero de ellos, y que tiene que ver con algo que muchas de ustedes o muchos de ustedes manejan muy bien, y es la consolidación de las grandes nuevas tecnologías. Durante mucho tiempo vimos venir, todas se deben acordar que, los que lo vivieron, que varias veces algunas de las tecnologías que hoy tenemos dando vuelta amagaron con llegar, con consolidarse. La realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial. Pero hoy estamos atravesando la consolidación de estas grandes tecnologías. Con esto de consolidación, ¿qué quiero decir? Que llegaron, definitivamente llegaron, ya no es algo solamente para algunos pocos, ya no es algo que se estudia solo en algunas facultades y ya no es algo que va a estar accesible solamente para aquellos que tengan este tipo de conocimientos. Inteligencia artificial, computación cuántica. Hoy a la mañana leía las noticias de una nueva compu cuántica que se llama Summit, que está trabajando en cómo descifrar el comportamiento de una molécula que trabaja sobre el COVID-19. Lo está haciendo de manera prototipada, por supuesto, pero está arriba de la mesa. Tan arriba de la mesa está que salen las noticias. Codificación aumentada, por supuesto. Y dispositivos IoT. Y acá sí me quiero detener y hacer un puntito que tiene que ver con que este primer eje que les cuento, que es uno de los más importantes para entender qué tenemos que ver, qué tienen que ver, cada uno de ustedes, qué tiene que ver cuando vaya a crear una nueva tecnología, qué tiene que ver cuando vaya a encarar un proyecto que le pidan, o un pedacito de ese proyecto, además de todas sus competencias y de sus skills técnicos, qué otra lectura tiene que tener. Es este primer eje, que estas tecnologías se consolidaron. Ya no son algo que va a venir en un tiempo, ya no son algo que amaga con llegar, están consolidadas. Y en los dispositivos IoT además está la puerta de entrada, o una de las puertas de entrada, en que parte de estas cosas que antes escuchábamos solamente en algunas compañías llegue domésticamente a las casas de todos. Es hoy, mañana, está pasando, va a pasar dentro de un rato, que muchas de estas cuestiones las vamos a tener en todos los electrodomésticos que nos rodean. Esto cambia considerablemente para quién producimos tecnología, con qué entornos, con qué interfaces y con qué habitualidad, con qué cotidianidad, sin lugar a duda, nuestros usuarios se van a encontrar con algunas cosas, los especializados y los no especializados, los que se dedican a esto y simplemente mi prima que se dedica a
la literatura y no tiene nada que ver con esto, pero va a estar acostumbrada a estar vinculada con estas interfaces. Este es el primer eje, así como si nos anotáramos un primer punto. Estas tecnologías amagaban con llegar. Yo diría que en los años 90 estaban cerquita de consolidarse. Empezaron a caminar, empezaron a hacer su historia porque no llegaban y se consolidaban. Hoy en el 2020, después de la pandemia del COVID-19, cuando en unos meses la mayoría de Occidente también ya lo haya pasado, y con este pasado hayamos entrado definitivamente en la era postmoderna, este es uno de los principales ejes para tener en cuenta que la consolidación hace que los usuarios a los que nosotros les creemos tecnología se definan. Me gustaría mucho verlos y preguntar, como pregunto en las clases, si hasta acá estamos bien, pero este es el eje número 1. Si hiciéramos un bullet, este es el eje número 1 en el que nos movemos. Voy a pasar a través de los dispositivos IoT como una cosa muy importante porque de alguna manera es lo más cercano, lo que la gente que no se dedica a nada, de lo que nos dedicamos, los que creamos algo de la tecnología o creamos algo de las historias que van arriba de esas tecnologías, hacemos, sí lo van a tener igual a mano. O sea que ahí donde lo subrayamos, tenerlo bien presente. El segundo eje que les cuento, con el que trabajamos en este laboratorio para que las alumnas que no estaban cerca de la tecnología lo puedan hacer y que hoy nos sirve y se los presentamos como una manera de poder entender quién es esta sociedad post-COVID-19 a la que le vamos a crear tecnología, tiene que ver con la revolución de las identidades de género. Revolución de las identidades de género. Esto significa que solamente lo que tiene que ver con género, que ese usuario al que yo le voy a crear es solamente su variabilidad, su diversidad de género. No. La revolución de las identidades de género abre y consolida, igual que se consolidaron estas grandes nuevas tecnologías que les mencioné, una nueva era de valores éticos y estéticos. Una nueva era absolutamente. Y no tiene que ver, siempre hago esta salvedad, no tiene que ver con lo que uno esté de acuerdo o no, sino que tiene que ver con leer bien en clave de lo que pasa en el contexto sociohistórico en el que estamos. La revolución de las identidades de géneros abrió una cantidad enorme de nuevos valores estéticos y estéticos, formas distintas en las que lo contamos. Sin lugar a duda, hace 4 años hubiese casi sido impensado ver una campaña de Apple en la cual estuviese todo vinculado con el orgullo y la diversidad de género. Bueno, esto pasó. Y lo nombro porque las marcas y las publicidades y los spots siempre son unos lectores de la opinión pública y del clima de época y del termómetro excelentes. O sea que si ustedes tienen necesidad de saber qué está pasando, siempre, más allá de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, esto es un gran buen lector. Les mencionaba esta campaña como un referente, como una muestra de lo que este segundo eje, que es la revolución de las identidades de género, hace. Dentro de esta nueva gama de valores, como si hiciésemos esta nueva Biblia, que nosotros los que trabajamos en los medios lo hacemos constantemente, hay una nueva Biblia de aquellos valores a los que adhieren los sujetos posmodernos que somos nosotros. La diversidad es una muy importante, la diversidad de género. Piensen que en la mayoría de los países de Latinoamérica el matrimonio igualitario es legal. Colombia 2016, Argentina 2010, es legal en Brasil, es legal en Ecuador, es legal en Uruguay. Vuelvo, más allá de la adhesión o no adhesión sobre esto, esto está legalizado. En lo particular adhiero, pero más allá de la adhesión o no, es muy importante que para crear las tecnologías leamos el contexto de a quién le estamos creando, quién es este usuario final y quién también son estos líderes de proyecto que participan dentro de lo que nosotros hacemos. Las marcas de consumo masivo se convirtieron en plataformas para el cambio social, o sea que como les contaba, esta campaña de Apple lo van a encontrar a lo largo de toda la historia, siempre las marcas mostrando estos valores, estas nuevas características que tenemos a través de sus publicidades. Si pensamos por ejemplo, en 1960, hoy me acordaba de una publicidad de unos cigarrillos que acá son conocidos, los Virginia Slim, y cuando las mujeres fumaban cigarrillos mostrando las piernas, y eso daba la puerta de entrada
a un momento nuevo en el que las mujeres podíamos mostrarnos, podíamos hacer de una manera completamente diferente a la que era en ese momento. Hoy, si ustedes van a los spots, a las publicidades más masivas, van a encontrarse todo el tiempo con foco en ropa sin género, foco en diversidad, foco en que cada uno elige ser como ser, foco en las nuevas formas de familia, en las nuevas posibilidades que esto trae. La mayoría de las historias que contamos en las plataformas más conocidas como Amazon, Netflix, Hulu, cuentan ya todas estas historias, dejaron de ser una aparición que estaba a veces nada más una aparición esporádica para ser una constante, porque relata quiénes somos hoy, quiénes somos en este momento, de qué se trata lo que nos interesa, de qué se tratan las cosas que queremos saber, tan definitivas e importantes como para decidir de qué forma vamos a crear tecnología en este momento. Y lo último de este segundo eje, que se llama revolución de identidades de género, es lo sostenible. Definitivamente, dentro de la nueva Biblia de valores éticos y estéticos en los que estamos metidos, en los que cuenta esta era posmoderna en la que vivimos, lo sostenible como algo fundamental para tener en cuenta en lo que hacemos y en cómo narramos eso que hacemos. Este es el segundo eje de este laboratorio que empecé contándoles que me tocó armar para que mujeres que no estaban del todo cerca de la posibilidad de crear las tecnologías que aprendían en su universidad pudiesen hacerlo. El primer eje fue entender que las grandes nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, como la computación cuántica, como la llegada de los dispositivos IoT de forma doméstica, es definitiva y se ha consolidado. Este segundo eje que les cuento es la revolución de las identidades de género, pero la revolución de las identidades de género dando paso a un montón de nuevos valores éticos y estéticos que se consolidan y que necesitamos tener en cuenta a la hora de crear cualquier producto tecnológico que ustedes vayan a hacer. Cruzando estos ejes con sus posibilidades y sus habilidades y sus skills técnicos, es imparable el momento histórico que tenemos para hacer cosas nuevas. Y me voy a meter en el último eje, en el último que tengo para contarles, que tiene que ver con la consolidación del espacio virtual. Antes de la llegada del COVID-19, si lo recuerdan y me pueden acompañar, los que trabajamos en tecnología hace un tiempo estábamos bastante acostumbrados inclusive a que nos pregunten, pero mi equipo en el que yo trabajé en Google, todos estábamos igual que la mayoría de los que trabajan en Globant, de la mayoría de los que trabajamos en tecnología en diferentes países del mundo, y esto no era un impedimento, ni muchísimo menos. Nos queremos, nos conocemos a través de lo virtual, hemos compartido cafés, hemos compartido almuerzos virtualmente, pero sin embargo, solamente el 30% de los trabajadores a nivel mundial había trabajado. Solamente el 30% de los trabajadores a nivel mundial había teletrabajado o trabajado a través de plataformas virtuales. En el 2020 llega el COVID-19 y la virtualidad se consolida absolutamente. No solo se hace necesaria, sino que a través de esto necesario, como somos los humanos, se saca todo ese tufillo de ser un plan B que tenía y se convierte en una opción más. Ya no es lo físico o lo virtual, es lo físico y lo virtual. Y además, estas características negativas o lo que le quedaba de la mala prensa a lo virtual se terminó de deshacer completamente a través de la llegada de la pandemia. Esto además evidenció la necesidad de lo virtual, no solamente para gestionar crisis, sin lugar a duda para gestionar crisis y para trabajar en un momento tan delicado como este que nos toca pasar, pero además para gestionar en el siglo XXI, para trabajar, para crear, para hacer en el siglo XXI. Por supuesto, este ejemplo de las videollamadas es solamente la punta de lanza de la virtualidad, pero lo más importante a la hora de crear tecnologías digitales y a la hora de tomar en cuenta la sensación que tiene el usuario, la sensación que tiene la persona que habita en este momento y que es uno de los estudios que trabajamos todos los que nos dedicamos a ciencias sociales, es que se consolidó y dejó de ser un espacio mal
mal visto. Sin lugar a dudas, queda algunas cuestiones que nos iremos abrazando en lo que pasa, en lo que nos queda pasar de la pandemia, pero se consolidó y nos puso definitivamente en el centro de pensar todas aquellas cosas que cada uno de ustedes cree, entendiendo que ya no es uno de estos espacios, sino que son los dos espacios. La digitalidad tiene su narrativa propia, trabajamos fuertemente en delimitarla, explicarla, contarla, para que esta narrativa digital ustedes la puedan cruzar todo el tiempo con la producción de la tecnología. La narrativa digital no tiene solo que ver con las cuestiones que antes se creían que si vos ibas a las redes sociales, sino que tiene todo un uso nuevo que vamos a empezar a trabajar. Digo vamos porque trabajamos desde las universidades, desde los medios, desde los lugares que crean y ayudan a compartir conocimiento como Globant, para acercarse a esta nueva narrativa en la cual lo virtual se consolidó como un espacio más, como un espacio distinto a lo físico y como un espacio en el que constantemente hay que pensar los usos para los diseñadores de UX, por ejemplo, los usos vinculados a lo físico y a lo virtual constantemente. Bueno, estos son los tres ejes. Cada uno tiene mucho más desarrollo, cada uno tiene mucho más trabajo, pero son los tres ejes en los cuales yo les propongo que cuando se acerquen a las diferentes charlas, ahora en un ratito van a tener una de Product Mindset, van a tener una de trabajar sin frameworks, cuando se acerquen a cada una de las charlas técnicas, piensen esto que hacemos los cientistas sociales de pensar el contexto, este contexto de futuro que viene, este contexto que esperemos se termine en unos pocos meses, una vez lograda el comienzo de la erradicación de esta pandemia que vivimos, está atravesada por cuestiones muy importantes. Estas tres son unas de las principales: es la consolidación de estas tecnologías, es la revolución de las identidades de género y todos los valores éticos y estéticos que trae con sí, y también, sin lugar a dudas, es la consolidación del espacio virtual, lejos de ser un espacio de plan B, lejos de ser un espacio que ya está visto como la segunda opción y como la posibilidad que tenías si no lo podías hacer físicamente. Tiene su propia narrativa y es un espacio que va a empezar a estar muy bien visto. Cuando pensé esta charla, pensaba en contarles el origen de la diferencia de géneros, el origen de la desigualdad de géneros, porque una de las cosas que hacemos los cientistas sociales es historizar constantemente, porque si no historizamos no podemos entender qué nos está pasando, y me tenía que remontar hasta el Neolítico para contarles el porqué de la diferencia de géneros. No nacimos, las mujeres no nos levantamos con todo esto y los hombres tampoco. Sin embargo, me parece que este capítulo que viene, y ahora voy a abrir a las preguntas si es que alguno las tiene, y si no les voy a contar el schedule de todo lo próximo, lo importante de todo lo que estamos pasando es que además de ser mujeres en tecnología, además de ser mujeres en comunicación, somos comunicadoras, somos programadoras, somos mujeres que estamos contando todo lo próximo que viene, y este futuro trae inmensa cantidad de oportunidades. Este laboratorio que armamos para que las alumnas de esta universidad se acercaran, hoy tiene un funcionamiento del 100%, a pesar y con la virtualidad. Y tenemos más del 80% de nuestras alumnas trabajando en algún proyecto vinculado, además de a contar las historias desde la parte que podemos decir blandas, a la parte de la creación de las tecnologías que necesitan para contar esas historias. Así que dicho todo esto, es un placer estar acá con ustedes. Les espero un día espectacular de un montón de charlas. Estoy muy contenta de que me hayan invitado a participar y acompañarlas. Me parece que si suman todo lo que tiene que ver con la lectura de lo que pasa en el contexto a las habilidades técnicas, es imparable la posibilidad que tienen. Y si tienen alguna pregunta, la contesto encantada para cada uno de ustedes. ¿Cuál es la campaña de Apple que mencionaste? Es la campaña de
2019, la que utilizó todo lo que tenía que ver con el orgullo de la diversidad. Bueno, yo les voy a ir leyendo. Nati, no hay ninguna pregunta más. Bueno, les voy a ir leyendo. Sí, les voy a contar todo lo que sigue para que no se pierdan nada de la agenda de lo que viene. Bueno, hay algunas de las charlas próximas que las tienen en stage y otras que las tienen en sesiones. A las 18 tienen Product Mindsets. A las 19 tienen Trabajando Componentes sin Framework. A las 19 tienen Cómo mejorar los procesos potenciando Salesforce Marketing Cloud. A las 20 tienen Creando Pipelines en Databricks. Y a las 20 también tienen Viaje a la Nube. Como les dije, algunas tienen en el stage y otras tienen en sesiones. Y los invito también a la expo, porque pueden encontrarse con un montón de organizaciones súper interesantes, o sea que den vuelta, caminen por toda esta virtualidad para encontrarse con muchas cosas que están súper buenas. Mi nombre es Natalia Notar, nos podemos encontrar en las redes para acompañarlos en todo lo que necesiten y les mando un beso grande. Vamos por un 2021 desde donde estén, que sea muy bueno para todos.